Saludo a Emilio Álvarez y Casa, el mexicano que es el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es una institución que en este momento es muy importante acudir a ella con motivo del caso Ayotzinapa e Iguala. Por varias razones, una fundamental porque la Comisión Interamericana ha solicitado a las autoridades mexicanas la adopción de medidas cautelares a favor de los normalistas, obviamente ha condenado los hechos en Iguala y también es muy importante porque ha tenido conocimiento de lo que sucedió el 4 de junio de 2013. El 4 de junio de 2013, que fueron asesinados en Iguala 3 activistas del PRD que habían sido secuestrados 3 días antes. Las víctimas, que fueron identificadas como Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez, ellos pertenecían a una corriente llamada Frente de Unidad Popular y habían organizado diversas protestas en contra del presidente municipal del PRD, José Luis Abarca Velázquez, a quien acusaban de nepotismo y hostigamiento. Y bueno, vino todo un conjunto de situaciones que fueron también hechas del conocimiento de Emilio Álvarez y Casa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto como un antecedente obligado de referirnos a él y desde luego lo que en estos momentos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está planteando al Estado mexicano. Emilio Álvarez y Casa, gracias por tomarme esta comunicación. Buenos días y bienvenido. Carmen, muy buenos días. Un abrazo desde Washington y por tu conducto a tu auditorio. Siempre un gusto contigo, Carmen. Pues igualmente, Emilio, ¿qué dice la comisión? ¿Qué dices tú? ¿Frente a qué estamos? Mira, en realidad es una sucesión de hechos que son pues de una extraordinaria preocupación. Tanto el caso presentado en el Estado de México, el tema de Tlatlaya, y bueno, recientemente el caso en Iguala, como bien refieres, son hechos de una extraordinaria gravedad. El caso de Iguala, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió otorgar medidas cautelares. Nos encontramos claramente ante hipótesis que son de urgencia, gravedad y posible irreparabilidad. En estos procedimientos la Comisión ha decidido reformar su reglamento y por norma pide información, salvo aquellos casos que considera de una extraordinaria urgencia. Este es uno de esos casos, Carmen. A partir de agosto del año pasado, la Comisión generalmente tiene como práctica solicitar información al Estado. Pero dada la naturaleza de los hechos, dado el riesgo y dadas las informaciones públicas que se han hecho de conocimiento y también las que ha recibido la Comisión de parte de los solicitantes de la medida cautelar, la Comisión decidió de manera extraordinaria emitir esta medida cautelar que busca generar una condición de protección a quienes pudieran estar en riesgo. Estamos hablando bien de muchachos que han sido heridos, muchachos que están lastimados, lesionados, estudiantes que están inclusive en el hospital o aquellos que se han reportado como desaparecidos. Nos parece que mientras más tiempo corra, más riesgo hay. Es una extraordinaria situación de emergencia. Creemos que el Estado mexicano en sus 3 niveles tiene que actuar de manera contundente para dar con el paradero de estos muchachos en primera instancia. Segunda instancia, generar los mecanismos de investigación para deslindar responsabilidades. Y tercero, atender a las víctimas en lo que a su condición se refiere. El tema de fondo, Carmen, no está ahora en la Comisión Interamericana, está ahora en las instancias internas. En su momento, cuando se agoten los recursos internos, y si así lo consideran los solicitantes, pudiera ser el caso de venir acá a la Comisión. La medida cautelar no supone agotar recursos internos, es una medida extraordinaria de protección y urgencia, y es por eso que ha actuado la Comisión. Y nos parece, la verdad, que es una situación de un gran riesgo el hecho que se hayan presentado incidentes de esta naturaleza, que además no es la primera vez que se presentan. Ya ha habido antecedentes muy graves en términos del debate sobre el uso de la fuerza en Guerrero, inclusive donde autoridades federales y locales han participado en agresiones con armas de fuego a estudiantes. Nos parece que hay una discusión importante, pendiente, sobre el control de uso de la fuerza. Y hay, por supuesto, también que hacer las investigaciones que correspondan, en su caso con la posible participación del crimen organizado o la posible colusión de servidores públicos. Son todos elementos de una enorme preocupación, Carmen. Sin la menor duda, Emilio. Bueno, en este punto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como dices, está planteando las medidas cautelares por obvias razones de seguridad y de la exigencia al Estado mexicano para hacer todo lo necesario para encontrar a estos muchachos desaparecidos.
El curso de las investigaciones no le toca en este instante a la Comisión Interamericana, como lo mencionas, sino a las instancias nacionales, ahora ya con la PGR atrayendo el caso. Eventualmente el asunto llegaría a la Comisión Interamericana, pero no es el asunto en este momento. Lo que aquí queremos subrayar es que es de tal gravedad lo que sucede que esta instancia internacional que en situaciones extraordinarias como esta se pronuncia como lo están haciendo ustedes. Así es, Carmen, y no solo, digamos, en términos de la emisión de la medida cautelar, sino en términos de la forma de la emisión, es decir, a partir de entender el grave riesgo, la posibilidad de urgencia, gravedad y irreparabilidad. El SOAS ha emitido la medida cautelar el viernes pasado y se esperará también la información del Estado mexicano. Esa información pues tendrá que venir no solo del gobierno federal, se esperará la coadyuvancia de los distintos niveles de gobierno, el nivel estatal, el municipal y en su caso las instancias jurisdiccionales correspondientes. La verdad de las cosas es que sí es de la mayor importancia que se generen mensajes muy contundentes, primero de encontrar a estos muchachos, segundo de que no habrá impunidad, porque en este tipo de casos es que se juega parte del prestigio del Estado mexicano en las instancias internacionales. Y se entiende que hay una política pública y se entiende que hay un programa de derechos humanos, se reconoce y se apoya, eso son señales fundamentales, pero en este tipo de casos es donde la política pública toma forma, es donde las acciones de gobierno toman forma, es donde la eficacia de las instancias toma forma. Y es así parte del debate que tiene el sistema interamericano con México. México es un país que tiene un tramado importante de instituciones de derechos humanos, probablemente tiene el sistema no jurisdiccional más elaborado del continente, tiene una inversión más de $200 millones en comisiones de derechos humanos y México es el país que tiene el mayor número de denuncias en la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana monitorea 35 Estados miembros y México representa el 24% de las denuncias que acá llegan. De manera que ojalá este caso signifique un quiebre en términos de cambiar una tendencia de que hay cosas que no se están resolviendo en México y que están llegando a las instancias internacionales, Carmen. Emilio Álvarez y Casa, un último asunto brevemente. Sé que te tienes que ir y te aprecio que me tomes la llamada, pues a punto de iniciar una reunión tuya. Brevemente, leímos más temprano parte de lo que Gloria Leticia Díaz escribió para Proceso en este número que está circulando, caso Ayotzinapa, ultimátum de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al gobierno de Peña Nieto. Cuéntanos, Emilio, sobre el encuentro que sostuviste con Sofía Mendoza, la viuda de Arturo Hernández Cardona, con Raúl Vera y con la Asociación Civil Red Solidaridad Década contra la Impunidad, con motivo del asunto de la secuestro y asesinato de 3 líderes sociales el año pasado, que como decíamos al principio es un antecedente inevitable de traer a cuento precisamente porque involucra la misma zona, la misma región, personajes similares, personajes iguales, digámoslo así, como el presidente municipal abarca, entre otras cosas. Sobre este capítulo de lo que te presentaron en la Comisión Interamericana, ¿qué me dices? Justamente unos días antes de los acontecimientos que ahora hemos referido, 3 días antes, en Iguala, tuve una reunión acá en Washington con el obispo Vera y las personas que tú refieres, y justamente lo que hacían referencia era no solo las amenazas y en su momento homicidio que vivió un regidor, sino también lo que ellos consideraban como parte de la acción de riesgo que venía de parte de la autoridad municipal. Ellos mencionaron algunas condiciones donde pudiera generarse una condición de responsabilidad del presidente municipal. No hemos nosotros iniciado la investigación porque corresponde al Ministerio Público, si es el caso, pero en materia de la comisión, primero fue tomar una buena nota de lo que ahí sucedía. Nos pareció gravísimo el hecho de que se sigan presentando situaciones de homicidios, de desapariciones, nos pareció muy grave. Nos pareció muy grave que se hicieran referencia a la posible participación de servidores públicos o en su caso en referencia a delincuencia organizada vinculada con, y también hay referencia a la necesidad de protección de gente que está en el municipio, gente que está trabajando en sociedad civil. La comisión está valorando justamente esa posibilidad, esas solicitudes de medidas cautelares. Estábamos en eso cuando llegó la tragedia de Ayotzinapa, digamos, justamente analizando, y se da un contexto
donde hay, como mencionas, referencia a actores similares, a problemáticas similares, con una proporción lamentablemente mucho mayor, lo cual le extiende la gravedad, pero sin duda algo está pasando ahí, que el tipo de problemática, los hechos tan violentos, la espiral de violencia está generando ya la atención de organismos internacionales, como el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pues ahí está exactamente lo que dices, Emilio Álvarez y Casa, qué tuvo que haber ocurrido, o mejor dicho, qué tuvo que no haber ocurrido, como para que llegaran hasta Washington estas personas a plantearle a la Comisión lo que no fue oído en México, lo que no fue atendido en Guerrero, lo que no fue atendido en función de estos antecedentes. Y hoy tenemos lo que tenemos en Ayotzinapa. Ese es un tema gravísimo, sin duda, Emilio, como lo planteas. Estaremos en contacto, si me lo permites. Te agradezco mucho que me hayas tomado esta comunicación. Al contrario, Carmen, soy yo el agradecido. Muy buen día, un abrazo. Buenos días, Emilio Álvarez y Casa, en esta comunicación de México a Washington como secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que efectivamente coloca el tema en un sentido de urgencia total. No hay ni para dónde hacerse. Vamos a ver cómo se responde en términos institucionales frente a algo que lleva consigo una carga muy importante de omisión y o de colusión de autoridades sobre lo que ha ocurrido en Guerrero. Son las 8:36.